Te doy la bienvenida una vez más a esos encuentros maravillosos con invitados de lujo como el día de hoy, que estoy en compañía de nuestra psicóloga Natalia Espinal. Nati, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos. Clarice, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento supremamente honrada y feliz de estar aquí. Quiero contarte que por más de 17 años llevo acompañando el proceso más lindo de los seres humanos, y ese es ese proceso que nos vuelve de regreso a nosotros mismos. Nati, cuéntame cuál ha sido tu trayectoria, porque yo dije psicóloga, pero sé que tienes esto. Yo dije, no, mejor preséntate tú. Vale, tengo una especialización en gerencia del talento humano. Toda mi vida y toda mi carrera la hice en el mundo corporativo, siempre acompañando los procesos de desarrollo, los procesos de evolución, los procesos de bienestar, y desde hace un tiempo pues he decidido acompañar a las personas de manera individual. ¿Por qué? Porque la principal búsqueda, inquietud que tenemos los seres humanos es ¿cuál es mi propósito? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Con qué habilidades cuento? ¿Cuál es mi fuente de potencialidad? Entonces pues decidí acompañar a las personas en el desafío individual. Y justo, Nati, cuando decidí que sería muy chévere que compartiéramos, pues dije, este es el tema elegido, el bendito propósito. ¿Para qué vinimos? ¿Para qué somos buenos? ¿Cuál es esa misión? ¿Cómo me doy cuenta? Entonces, ¿qué tal si comenzamos de pronto explicando un poquito de qué se trata el propósito? Cuando vamos, digamos, a un acompañamiento contigo o cuando tú empiezas a hacer esos acompañamientos individuales, ¿cómo sabemos cuál es nuestro propósito? Me encanta esa pregunta y vamos entonces a empezar como a hilar bien finito. Y yo quiero comenzar con una frase de Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco que queda preso en los campos de concentración de Auschwitz, y él en ese proceso tan difícil, tan complejo, saca una conclusión y dice: yo no sé si la vida tiene un propósito, pero más vale que le busquemos propósito a la vida. Y es una frase absolutamente inspiradora porque nos pone de reto a los seres humanos preguntarnos: ¿y yo para qué estoy aquí? Vamos a partir de varias imágenes de la realidad, Clarita, que hemos ido construyendo alrededor del propósito. Primero, el propósito no es algo que alcanzamos, no es una actividad. Ejemplo, cuando yo logre esta carrera, cuando yo logre este hito, ese es el propósito de mi vida. De hecho, es una de las grandes, digamos, decepciones que tenemos en el mundo occidental, y es que creemos que perseguir el propósito es perseguir un objetivo en la vida, y no se trata de eso, es mucho más. Si lo pudiéramos definir, el propósito es una brújula que guía la vida de cada ser humano. El propósito se decide o el propósito se descubre, pero en ambos casos el propósito se conquista. Todos los días me levanto a caminar en mi propósito. Todos los días me aproximo al propósito, pero tengo supremamente claro que no es algo a lo que llego, que no es algo a lo que logro o a lo que tengo que llegar de una forma, en un camino lineal, en un proceso lineal, por un lado. Segundo, no me comparo con nadie. Ay, es que yo ya tengo 40 años y resulta que no tengo mi propósito, pero en las redes sociales vi que hay una persona que lo tiene todo resuelto. Nadie tiene la vida resuelta, nadie tiene todas las respuestas, todos somos buscadores. Entonces, en el propósito no nos comparamos. No hay edad, no hay hitos, no hay carreras, no hay caminos que se recorran de igual forma para yo ir persiguiendo mi propósito. Cada persona va en un proceso único de descubrimiento y de conexión. Por un lado, esto. Cuando nos damos cuenta de que ese propósito es como un impulso, como un motor que nos lleva a hacer cosas, ¿qué tanto o qué diferencia hay entre la misión y el propósito? Me encanta. Misión, proyecto de vida, son dos sinónimos si lo queremos ver así. Cuando yo me pregunto por la misión, empiezo a aterrizar y a caminar sobre ese propósito, porque recordemos que el propósito es la brújula, hacia dónde voy encaminado. Pero en el camino, y para poder inclinarme al propósito de vida, pues tener clara mi misión es fundamental en este desafío y en este proceso. Para eso tengo que responderme dos preguntas. Uno, ¿qué amo hacer?
¿Qué es aquello en lo que yo puedo quedar absorta muchas horas, mucho tiempo? Y segundo, ¿qué necesita el mundo? Cuando yo logro combinar esas dos cosas, empiezo a encontrar mi misión de vida. ¿Qué es aquello que amo y qué es aquello a través de lo cual yo puedo servirle al otro? Y en esa mágica combinación empiezo a descubrir la misión de vida. Y mira que algo que yo siempre comparto y es que usualmente por las redes que tú también mencionaste, hay una errada forma de pensar que debemos vivir de nuestra misión o de nuestro propósito de vida, cuando simplemente se trata de una forma de servir al universo y de servirnos a nosotros mismos y de buscar nuestra propia realización o felicidad sin necesariamente que se convierta en una función. Entonces muchas veces dicen, ay, qué rico para ti que eres médium, o qué rico para ti que eres psicóloga, encontraste tu propósito, tu misión de vida. Y digo, no, es que no se trata de que tú necesariamente hagas lo que quieres, sino que lo que vas haciendo, que le busques el gusto y que lo aprendas a valorar, a apreciar y a aceptar para ir entonces también como avanzando y en ese desarrollo personal. Así que los propósitos y las misiones muchas veces, digamos, van cambiando cuando nosotros cambiamos o cuando nuestra vida también cambia, ¿no, Nati? Sí, y yo creo que has dicho algo clave, Clarita. Vivir en el propósito no es hacer siempre aquello que me agrada o aquello que siempre es súper rico. Estoy súper motivada, vivo en mi propósito. No, vivo en mi propósito y a veces despertarme me cuesta. Vivo en mi propósito y a veces tengo que hacer cosas que no me gustan. Pero la pregunta no es, ¿esto me gusta o no? La pregunta es, ¿esto tiene sentido para mí o no? Porque cuando yo descubro que lo que hago tiene sentido y tiene propósito, digo, y entonces será más fácil para mí encontrar la motivación cuando no la tengo. De alguna forma es también como que bajemos el propósito de ese pedestal, porque aquí se suma otro paradigma. Tengo que dejar todo para poder vivir mi propósito. Cuando las personas te dicen qué rico que tú eres medium y vives de tu propósito, lo que están diciendo es vives de esa pasión. No, espérate un momentico. No significa que yo tenga que dejar todo. A mí me ha pasado que pacientes me dicen, Natalia, ¿tú cómo esperas que yo viva mi propósito si yo paso 9 horas sentada en una oficina? Y entonces, ¿qué es vivir el propósito? No, me imagino que son esas personas que lo dejan todo para ir a bailar ballet. Eso no es vivir el propósito. Entonces, vamos a empezar a hacernos preguntas. Yo creo que lo más fundamental para empezar a descubrir y a conectar con ese propósito es preguntarnos cuál es el legado que yo estoy dejando en el mundo. ¿Qué es aquello que cuando yo no esté a los demás les queda? Y lo descubrimos muy fácil. No, Natalia nos dejó que hizo muchas carreras y estudió mucho. Eso no es lo que le queda al otro. ¿Qué es aquello que permanece en los demás? ¿Cuál es esa huella indeleble que tú vas dejando en los otros? Y para que aterricemos más ese concepto, Claris, yo quisiera que trajéramos a esta conversación una palabra de origen japonés maravillosa que nos dejaron de la cultura oriental, el Ikigai. Iki, vida, Gai, guía o propósito. Y ellos nos proponen hacernos 4 preguntas. Pero antes de contarles cuáles son esas 4 preguntas, nuevamente, no nos presionemos. Es que Natalia dio las preguntas y todavía yo no lo tengo súper claro. Más que preocuparnos por las respuestas, permitamos que las preguntas vivan en nosotros. Cuando yo me bajo del piloto automático y cuando yo dejo que esas preguntas, que incluso a veces nos pueden incomodar, vivan en nosotros, comenzamos a conectarnos con las respuestas. Entonces, en esta filosofía, ellos dicen, hágase 4 preguntas. 1, ¿qué ama hacer? ¿Qué es aquello que a usted lo apasiona? Y sabes que hay una clave. ¿Yo qué amaba hacer cuando era niña? A mí, por ejemplo, me impresiona que cuando yo era niña me conectaba mucho con procesos creativos. Pero si tú me preguntas hoy, yo digo, no, yo no soy creativa. Pero es que, ¿qué fue lo que empecé a entender por creatividad y dónde estuvo esa expectativa? Vamos a conectarnos. ¿Qué amamos hacer y qué hacíamos cuando éramos niños? Segundo, ¿qué es aquello en lo que somos muy buenos? Y a veces ir afuera y preguntar nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no valoramos muchas veces aquello en lo que somos realmente buenos. Cuando alguien dice, Clarice, tienes una capacidad de oratoria espectacular, y tú dices, normal. Cuando uno dice normal y no lo valora lo suficiente es porque ahí está el talento. ¿Por qué? Porque como para mí es fácil,
el otro lo ve y lo reconoce en mí. Entonces, ir a explorar también afuera y preguntarle al otro, ¿tú qué crees que hago muy bien? Cuando a veces esas respuestas no nos llegan tan fácil. Tercero, ¿qué necesita el mundo? Obviamente esto exige que estemos conectados con la realidad, pero ojo, no es que necesita el mundo porque está de moda, sino desde eso que yo amo hacer, ¿cómo le puedo prestar un servicio al otro? ¿Cierto? Que le ha servido a 3 personas, es maravilloso, es suficiente porque va siendo como una ola expansiva. Y lo último, obviamente, ¿para qué me pueden pagar? ¿O por qué es aquello por lo que me pueden pagar? Es decir, ¿cómo logro enlazar esas 4 cosas? Conseguir ser rentable, conseguir vivir de eso, pero aunado a esas otras preguntas. ¿Cuánto nos demoramos en darnos cuenta? No hay un lapso. Lo importante es cómo permitimos que esas preguntas vivan en nosotros. Y para eso, sí o sí, Claris, hay que bajarnos del piloto automático. ¿Cuánto tiempo del día, de la semana, del mes yo apago todos esos pensamientos internos y me conecto con esas 4 preguntas? Y de ahí viene el desafío más grande, tomar acción. Nati, entonces si te entiendo bien, no necesariamente tenemos un propósito para vivir de él, sino que también como eso que me motiva, que me da como esa sensación de que estoy vivo, que me gusta estar aquí, porque imagínate que yo conocí una vez una persona que estaba súper frustrado y me decía, Clara, lo que pasa es que si tú ves, cada que ves estos coaches, estas personas que inspiran, dicen, si tú no estás viviendo de tu pasión, estás en el lugar equivocado, algo estás haciendo mal, si tú no vives de lo que te gusta, entonces todo está mal contigo. Y me decía, entonces yo estoy mal porque pues yo estoy en la oficina, así como tú le dices, y pues yo no sé qué estoy haciendo mal. Y yo le decía, bueno, esto es peligrosísimo porque estamos enfocando toda la felicidad en algo que quizás aún no tenemos. Y por experiencia propia, pues yo empecé a encontrar mi felicidad desde lo que yo estaba haciendo, valorándolo y haciéndolo con amor. Entonces es muy difícil como ir a decir, no, qué lindo que todos tengan un propósito, pero cuando todos tienen esa expectativa que el propósito es lo que te va a dar ese balance financiero y todos tienen que ser coach y todos tienen que ser inspiradores y todos tienen que vivir de la espiritualidad, cuando el propósito no necesariamente tiene que ver con la espiritualidad, sino con el goce de la vida propia. Entonces, cuando empecé yo a ver todo eso, yo decía, wow, ¿cuántas personas estamos o estábamos haciendo lo que es equivocado? Porque el propósito está en ser felices, vinimos a ser felices, a buscar el gozo propio y la verdad es que hay muchas formas de lograrlo. Entonces digamos que estos dones o todo esto que, con lo que nacemos, pues digamos que nos ayuda a encontrar esa felicidad, pero muchas personas piensan no, porque entonces tú eres medium, entonces estás haciendo tu pasión, porque para eso eres muy buena, entonces estás completa. Lo que no saben es que eso también implica trabajo, eso también es desgaste físico, eso también implica ganarte el dinero de otra manera, o sea que no todo aparentemente es lo que se piensa y por eso tanta frustración cuando se habla del propósito. Pues yo decía, qué rico que hablemos del propósito porque yo sé que hay muchas formas de comprenderlo. ¿Cómo se llega de pronto de una manera muy simple, según todas estas experiencias en tus acompañamientos que has tenido, de explicarle a la persona que ser feliz no es tan complicado, Nati? Me encanta todo lo que estás diciendo y pensaba varias cosas. Primero, el que nos dice, si usted no está viviendo de esa pasión, es porque nos está queriendo vender algo, ¿cierto? Y es muy fácil que además caigamos ahí, ¿cierto? Eso por un lado. Segundo, hay algo que tú dices y es fundamental y es cuando yo descubro el propósito, tengo que trabajar, sí. El propósito, y te lo dije ahorita, implica una conquista todos los días. ¿Qué es una conquista todos los días? Trabajar en ese propósito. Y tercero, el propósito, Clarita, si lo podemos resumir mucho, ni siquiera es lo que hacemos, es quiénes somos mientras hacemos lo que hacemos. Y ahí está la receta. ¿Quién soy yo hoy que estoy en una oficina 9 horas? ¿Quién soy yo cuando decido salir de mi zona de confort y lanzarme al miedo para vivir una pasión? Pero entendiendo que si mi pasión es ser bailarina, ahí no está el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y te lo voy a poner en un ejemplo. Hice un acompañamiento de una persona que estaba en búsqueda de ese propósito. Y hay como varios pasitos que vamos cumpliendo. El primero es conectar con los dones, ¿cierto? ¿Quién soy?
qué es aquello que hago muy bien, qué es aquello que se me da fácil y que el otro valora. Y en ese proceso de autodescubrimiento, donde lo fue conectando con su pasión, con su día a día, la persona descubrió que su propósito tenía que ver con el servicio. Pero es que además esto es tan hermoso que el servicio se da en la casa, que además es donde generalmente se nos olvida. Los lugares donde tenemos el amor garantizado, se nos olvida un poquito dar de nosotros, ¿cierto? Cómo tú cumples con tu propósito del servicio a través de la explicación de las matemáticas que le haces a tu hijo de 5 años que te desespera, ¿cierto? Del compañero de trabajo, de la persona que está afuera. Entonces, cuando yo descubro que esa guía es mucho más grande, yo digo, hoy estoy aquí, sentada en esta oficina y mi proyecto de vida será poder escalar y llegar a tal punto, pero siempre voy caminando en el servicio. Todo proyecto, todo plan, todo hito, toda meta que voy logrando, la voy conectando con el servicio. Y habrán días, Clarita, en los que nos vamos a acostar y vamos a decir, hoy no serví, hoy deliberadamente no lo hice, me dio pereza, estoy estresado, estoy ofuscado. ¿Qué es lo importante? Poderme dar cuenta y decir, me salí del camino, cómo retomo mi camino. Entonces mira que esto es muy lindo porque a veces creemos que es como que nos llegue la gran iluminación. No, es el trabajo diario y probablemente mañana encontraré nuevas formas de servir más y mejor y probablemente pasado mañana otras y probablemente en una semana me tenga que devolver y tenga que decir estoy siendo muy egoísta. Porque así somos los seres humanos, a veces creemos que el propósito es encontrar una iluminación y decir ya, vivo en el propósito, levito, soy súper sabia, tengo todas las respuestas. Y resulta que en la vida todo el tiempo vamos buscando, vamos descubriendo. Es como si en el camino de la vida nos imaginamos que no es una línea ascendente y recta, sino que es una línea en la que damos muchas vueltas. Y a veces yo en este propósito, por ejemplo, que lo comparto, de servir, digo, tengo que devolverme muchos escalones que pensé que ya había subido. ¿Por qué? Porque hay aprendizajes nuevos, porque hay personas que me detonan emociones que yo digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy siendo egoísta? ¿Por qué no lo estoy compartiendo? Y es volver a aprender, volver a aprender, volver a aprender. Y por eso es que yo les decía en un inicio, el propósito no es algo que se logra. Clarice, yo nací para servir, ya he prestado todo el servicio que necesito en la vida. El día que nosotros tengamos esa certeza, o estamos listos para morirnos, o nos hemos clausurado completamente a aprender y a disfrutar. Nos preocupamos el día que estemos pensando eso. Y resulta que cuando hablamos de dones, pues digamos que siempre hay esa forma tan errada de pensar también, Nati, que la persona que nace con un don específico, quizás un poco más llamativo, un poco más especial o diferente, pues que piensa que tiene que vivir para poner al servicio de la humanidad y que ese tiene que ser su propósito. Entonces conozco a muchas personitas con unos dones preciosos, pero que se frustran porque es que yo, o sea, a mí me gusta más hacer otras cosas. Entonces también compartes esto de que puede que tengamos no solo un propósito, sino varios propósitos y que seamos muy buenos para muchas cosas. Claro que sí, indudablemente. Porque de alguna forma lo que tú estás diciendo es, también permito encasillarme. Yo nací así y este es mi camino. Los seres humanos vivimos en una vida muchas vidas, ¿cierto? Y yo puedo jugar muchos roles donde me desempeño y es también lo lindo de ser humano, de ser una mujer, un hombre, que se permita explorarse en diferentes ámbitos de la vida y poder de alguna forma irnos tanteando dónde lo hago mejor, dónde me siento mejor, dónde no estoy cómoda. Pero lo que pasa es que si ese es tu don, ¿cómo no lo vas a hacer? Cuando tomamos decisiones conscientes y decimos, este no es el camino que yo quiero tomar, pues también hacerlo desde la tranquilidad y desde lo que exige esa renuncia, porque muchas veces renunciar a ese don puede también implicarnos desarrollar otros que probablemente nos cuesten más, nos parezcan más difíciles, pero si es un desafío que tenemos y si de ahí parte la motivación, pues también permitírnoslo hacer. Entonces, sin duda alguna, vivir muchos propósitos en uno solo también hace parte de esa riqueza y de esa capacidad de experimentar esta vida humana que tiene como el mundo del aprendizaje abierto para nosotros. Tú dijiste algo ahorita muy clave y era que, pues,
partimos desde ese principio de para qué soy muy bueno. Y muchas veces cuando venimos con esto que me explicaron una vez, no, eso se llama falsa humildad. Es que tú como hablas de bien los idiomas, pues me pasó a mí, yo decía, no, pues no, cuando yo había invertido mucho dinero, mucho tiempo, muchas horas de ensayar, de imitar para poder hablarlo, o cuando me decían, es que tus contactos son muy buenos, yo decía, no, es que yo he visto medios que lo hacen mejor que yo. Entonces es como decir, a mí se me facilita hasta tal punto que para mí ya eso se convierte en normal, o pienso que disminuyéndome, haciéndome más pequeño, de pronto tengo mucho más campo para crecer. Yo siento que en todo esto, cuando hablamos de propósito, de talentos, de dones, es súper importante también reconocernos y vernos en la grandeza, no solamente en la pequeñez, que es lo que usualmente hacemos, porque una vez una amiga, y hasta ahí me llegó, ¿no? Me decía, deja de ser falsamente humilde, no le haces un favor ni a ti ni a nadie, ni mucho menos al universo, porque harto que te ha costado a ti llegar en donde estás. Y yo decía, oh sí, ¿verdad? Cuando te dicen, ¿cómo estás de hermosa? Dicen, no, y eso que no me arreglé, no, y eso que no, ay, qué linda, no, esto lo compré en promoción, o sea, no importa, ¿por qué nos tenemos que hacer pequeños cuando somos inmensamente grandes? Entonces que muchas veces en ese propósito estamos como muy ligados a cosas que están muy lejos cuando están muy cerca, están dentro de nosotros. Entonces digamos, ese idioma que hablamos también, esa comida que hacemos perfectamente y que nadie puede llegar a ser como nosotros. Estamos simplemente buscando la felicidad, Minate. Ya nos acercamos un poco al final de esta sección, pero quiero darte las gracias porque yo creo que tantas personas se preguntan, ¿yo para qué soy bueno? Cuando somos inmensamente ricos en lo que sabemos hacer y simplemente no nos hemos dado cuenta. Te agradezco infinitamente. A Natalia la encontramos en redes en Rayita al Piso, desde Rayita al Piso adentro. La encuentran para sus acompañamientos. Nati, ¿cómo más pueden llegar a ti? Gracias, Clarita. Efectivamente, y solamente algo para hacerle eco a eso tan lindo que estás diciendo. Tomar nuestro real tamaño no es agrandarnos. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta que somos grandes, a veces nos asustamos porque ¿qué nos van a decir? Con confianza, vamos a tomar nuestro verdadero tamaño, porque además cuando yo me hago grande, no tengo que cortarle la cabeza al otro para verme del mismo tamaño. Yo me hago grande y eso me permite verte grande a ti, admirarte también a ti y poder sentir que eres un ser humano tan valioso y tan maravilloso como yo. Acompaño a las personas desde muchos desafíos. El primero es quién soy, y hacemos un viaje muy lindo de la personalidad a través de una prueba maravillosa que se llama Enneagrama, es una prueba de personalidad. Acompaño a las personas en la búsqueda y conexión de su propósito de vida y obviamente espacios terapéuticos donde tenemos algo por solucionar, por resolver, pues aquí estoy yo para acompañarlos. Muchísimas gracias, Clarita, a ti por este espacio que me ha parecido tan maravilloso. He aprendido mucho escuchándote, he tomado perspectiva para mis futuras conversaciones, entonces gratitud infinita a ti. A ti también, aquí tienen a esta mujer tan hermosa, además de ser físicamente preciosa, tiene muchísimo para ofrecer desde su trayectoria. A ustedes, recuerden, el brillar intensamente no opaca a nadie, invita a los otros a brillar de igual manera. Recuerda que todo lo que compartimos es para que te sientas en capacidad de vivir una vida espiritual mucho más plena y que la comprendas de la manera correcta, porque la espiritualidad no tenía por qué ser complicada. Gracias. Gracias.